Bueno, mis hermanos, hoy continuamos con el estudio que comenzamos hace 8 días. Seguimos en la carta de Colosenses, pero continuamos con el tema titulado La maravillosa palabra de Dios. Y para comenzar quiero contarles una historia de la vida real, una de las anécdotas que sucedieron en el campo misionero. Y dentro de estas muchas anécdotas e historias hay una muy en particular. Una vez un indígena fue muy triste a un misionero porque su perro se había devorado unas páginas de la Biblia, una Biblia que le habían regalado. Y el misionero le dijo que no se preocupara, que no se pusiera triste, que le iban a conseguir otra Biblia. El indígena dijo que esto no era lo que le preocupaba, sino que su perro era un magnífico cazador. Y su inquietud ahora era cómo iba a darle de comer a su familia. El misionero se quedó pensando por un momento y le preguntó que le explicara lo que quería decir. Y el indígena dijo lo siguiente: yo he visto muchos casos de gente que por el poder de este libro, los que antes eran guerreros y pendencieros, se han vuelto mansos como corderos y ya no quieren pelear ni matar a nadie. Y después continuó diciendo el indígena: si mi perro ha caído bajo este hechizo, se volverá también manso. ¿Y cómo voy a hacer yo para atrapar la caza? Obviamente, después el misionero le explicó en qué consistía la lectura de la palabra de Dios, pero de una manera inusual, esta historia nos muestra la influencia del Evangelio y es una prueba más del poder de la Escritura en cualquier ser humano. Y hoy continuamos con nuestro segundo tema, titulado La maravillosa palabra de Dios, y veremos las dos cualidades restantes que los versículos en esta sección de la Escritura nos muestran. Así que por favor vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, y vamos a leer versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así, vamos a leerlos todos. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esos son nuestros dos versículos que vamos a estudiar hoy. Y en esta sección se describe que la Escritura es verdad, como estudiamos hace 8 días, que es poderosa, y que también tiene el mensaje de gracia. Pablo necesitaba afirmar estas 3 cualidades de la palabra a la iglesia, porque recuerden que esta iglesia estaba siendo atacada por las mentiras de los falsos maestros, diciendo que había otro tipo de medios externos a la Escritura para poder alcanzar una vida espiritual. Vaya conmigo por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 22. Colosenses capítulo 2, versículo 22, dice así: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Se acuerdan que eso lo vimos hace 8 días? Y estudiamos cómo los falsos maestros estaban tratando de ¿qué? Estaban tratando de meter nuevas doctrinas, nuevas ideologías de hombres que estaban totalmente en contra de la palabra de Dios. Y el objetivo de los falsos maestros era promover estas doctrinas de hombres para decir una sola cosa, y era que Cristo no era suficiente. Y esto nos enseña algo muy importante, y es que cuando se tergiversa la palabra, se tergiversa la persona de Cristo. Cuando se afirma que la Escritura no es suficiente para el creyente, también se está diciendo que Cristo no es suficiente. Si se quiere atacar a Cristo, se debe atacar primero a la Escritura. Y la consecuencia de tergiversar la Escritura es tener una imagen distorsionada de Cristo y de su obra en el creyente. Como hemos dicho, esto nos remite a una doctrina que es muy importante, que es la suficiencia de la Escritura, la cual significa que la Biblia provee todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, acerca del hombre y cómo el hombre debe relacionarse con Dios y cómo el hombre debe adorar a Dios cada día de su vida. Afirmar que se necesita algo más, aparte de la palabra de Dios, es diabólico. Escúchame bien, afirmar que se necesita algo más,
aparte de la palabra para alcanzar la madurez espiritual es diabólico. Y es una de las grandes amenazas del cristianismo. Hoy en día, la suficiencia de la Escritura está bajo ataque. Y tristemente, este ataque viene casi siempre de dentro de la iglesia. Tal vez usted ha escuchado hablar de algunos de estos ataques. Por ejemplo, técnicas mundanas de organización, que se trata de traer el modelo de organización del mundo a la iglesia. O por ejemplo, métodos publicitarios para atraer multitudes. Entretenimiento en medio de un servicio. Ha sido triste y yo a veces he visto hasta un ring de boxeo en medio de un servicio. Y eso es algo triste. Entretenimiento y no les importa la reverencia de la reunión, la reverencia a Dios, sino que les importa es atraer gente. O por ejemplo, revelaciones no bíblicas, misticismo. Y una de las cosas más peligrosas que se ha estado metiendo en la iglesia es la consejería psicológica. Cómo nos están tratando de decir que la psicología pueda aportar algo para el alma y los problemas del alma que solo tienen solución por medio de la palabra de Dios. Muchas de estas cosas se han introducido en la iglesia. Y otras cosas declaran que la Biblia, y esto declara que la Biblia y sus preceptos ¿qué? No son suficientes, que se necesita algo más para vivir la vida cristiana y que debemos agregarle algo más a la Escritura para poder estar plenos. Pero Jesús dijo algo, lo dijo en Juan 10:27, dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, la voz del Señor es lo único que necesitamos oír. Y las Escrituras, su palabra, son su voz total y absolutamente suficiente. Por ello, estudiar estos pasajes de Colosenses a profundidad es tan importante. Y estos pasajes nos advierten a nosotros a siempre mirar la Escritura y nada más, nada más. En nuestro primer tema, estudiamos que la Escritura es verdadera. Es verdadera porque es inspirada por Dios y es verdadera porque Dios es el autor de la verdad. Debido a que Dios es el creador, también es el autor y fuente de toda la verdad. La verdad no significa nada aparte de Dios y no se puede explicar sin tenerlo como referencia absoluta. Esto es muy importante porque se acuerdan que las implicaciones de que la Biblia es verdad es que en primer lugar define lo que es mentira, en segundo lugar nos da un fundamento en el cual podemos confiar y en tercer lugar nos presenta una responsabilidad de proclamar la verdad del Evangelio. Las dos características restantes y que veremos hoy es que la palabra de Dios es poderosa y tiene el mensaje de gracia. Es poderosa y tiene el mensaje de gracia. Vayamos una vez más a nuestro texto. Versículo 6, la primera parte, dice así, Colosenses 1:6, que la palabra de Dios ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Eso es lo que significa que la palabra de Dios es poderosa. Pablo comienza describiendo el poder de la Escritura al decir que la palabra llegó a los colosenses y a todo el mundo. Esta frase que acabamos de leer describe que el Evangelio está transformando personas y comunidades en Colosas, tal como en otros lugares del mundo. Pablo fue testigo y los colosenses también del poder del Evangelio y de la influencia mundial de este. Recordemos que el apóstol estaba escribiendo ¿desde dónde? Desde Roma. Y hasta Roma había llegado la influencia del Evangelio. El Evangelio es poderoso no solo porque había llegado a Colosas, una ciudad que en ese momento no era tan importante, sino que había llegado a la capital misma del imperio. Pero esta afirmación también implica que la palabra es poderosa porque ha traspasado las barreras del carácter geográfico y social. El Evangelio había roto las barreras del idioma, de la cultura y de las diferencias económicas, raciales y de género de la época.
Y esto es trascendental, porque en aquella época el conocimiento, la educación, era exclusiva solamente para las clases altas y en ocasiones solamente para los hombres. Las mujeres estaban excluidas. Y esto demuestra que la escritura es poderosa. Y no importa si se es hombre o mujer, si se es esclavo o libre, rico o pobre, judío o gentil de otra nación, el Evangelio estaba llegando a todo el mundo y transformando personas en todos los lugares. De hecho, es esta influencia mundial una prueba más en contra del ataque de los falsos maestros, suponiendo que esa herejía local era valedera. Entonces Pablo lo que está diciendo, miren, el Evangelio ha llegado a todo el mundo. Esa herejía que les están tratando de meter, eso no sirve, no tiene influencia. Pablo de hecho va a reafirmar el poder de la palabra cuando dice que ésta lleva fruto. Mira ahí el versículo 6. Primero dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y después en las siguientes palabras dice, ¿y lleva qué? Lleva fruto la palabra. Y esto señala una acción continua. Y esto quiere decir que la palabra da continuamente fruto o está constantemente dando fruto, llevando fruto. Y esto implica el poder intrínseco del Evangelio que tiene fruto en sí mismo. Y esto se complementa con el final de esta sección de la primera parte del versículo 6, cuando dice que lleva fruto, ¿y qué más? Y crece también en vosotros, crece también en vosotros. El énfasis que quería hacer Pablo es que el Evangelio mismo está fructificando. Y el Evangelio está creciendo por el poder y la gracia de Dios en los colosenses, así como en todo el mundo. Probablemente este versículo, Pablo se inspira en Isaías capítulo 55, versículo 11. Acompáñenme a ese versículo, por favor. Isaías 55, versículo 11. Dice Isaías capítulo 55, versículo 11. Usted lo ha escuchado. Así será mi palabra, y está hablando Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Isaías? O más bien, Dios a través del profeta Isaías, que la palabra de Dios, ¿qué? No vuelve vacía. Que la palabra de Dios es poderosa, que lleva fruto, dice ahí, y será ¿qué? Prosperada. La palabra de Dios siempre cumple su propósito. Y lo que está haciendo Pablo con todo este versículo aquí, la primera parte del versículo 6, el propósito de toda esta frase es mostrar que no son los creyentes los que tienen el poder para crecer espiritualmente, sino que es la palabra de Dios, la única que tiene el poder para producir el crecimiento espiritual en el cristiano. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para producir el crecimiento espiritual en el cristiano. No son las filosofías, no son las ideologías, no son las doctrinas de hombres como se estaba proclamando en Colosas, no es nada de eso lo que hace que una persona tenga fruto espiritual, verdadero fruto espiritual. No, tampoco, hermanos, es quien recibe la palabra el que puede producir fruto espiritual. Mucho menos es la capacidad oratoria de quien habla lo que tiene el poder para llevar el fruto, no. El Evangelio, y escúchame bien, el Evangelio jamás depende del hombre. El Evangelio jamás depende del hombre. Es solo la palabra de Dios la que tiene poder. Es solo la palabra de Dios la que tiene poder. En la casa de mis papás había una orquídea que estaba a punto de morir. Y de un momento a otro sacó una ramita o una florecita. Y le empezaron a echar agüita a esta orquídea. Y de un momento a otro la orquídea revivió. Y duró casi un año la orquídea de esa manera. Una flor espectacular, como ustedes la conocen. Pero eso es raro en una orquídea.
Obviamente, al finalizar el año pasado, la orquídea terminó muriendo. Hermanos, a diferencia de una planta que en algún momento deja de dar fruto y se marchita, la palabra de Dios nunca termina de dar fruto en el cristiano. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa, es poderosísima. Vamos a mirar unos versículos. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y leyendo estos versículos vamos a ver que la palabra de Dios es poderosa para que una persona crea. Romanos capítulo 1, versículo 16. Versículo 16. Mire lo que dice Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Es el poder de Dios, es el poder de nuestro Señor. Otro versículo, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír, ¿y el oír qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué hace que una persona llegue a la fe? ¿Que es muy bueno? ¿Que es intelectualmente brillante? No, hermanos. Que una persona llegue a la fe se debe a que le fue predicada la palabra de Dios. Último versículo, Primera de Pedro, ya casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Miren lo que dice ahí, Primera de Pedro 1, 23. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué usted y yo estamos hoy aquí en esta reunión? ¿Por qué hubo algo que nos hizo venir a la iglesia, así sea virtual? Es porque Dios utilizó su palabra en cada uno de nosotros para nacer de nuevo. Una persona solo llega a la fe por el poder de la palabra de Dios. El poder está en la verdad de la palabra. La palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, porque penetra hasta el corazón y aunque nos duele y nos dice la verdad, también tiene el poder para nacer de nuevo. Nadie puede ser salvo sin la verdad del Evangelio, como se revela en las Escrituras. Pero la palabra no solo es poderosa para llevar a una persona a los pies de Cristo. No solo somos salvos por la palabra, sino que también somos santificados por ella. También la palabra es la única manera para que nosotros podamos crecer en la madurez espiritual, para poder ser cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesús. Miremos lo que dice Juan 17, 17. ¿Qué dice Juan 17, 17? Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. La santificación es el proceso de la madurez cristiana. Es el proceso en donde cada vez más estamos dejando nuestro pecado y cada vez más estamos haciéndonos más santos como nuestro Padre es santo. Es el proceso para ser cada vez más parecidos a Cristo. Y aquí nos dice una verdad que debemos tener muy en cuenta todos. Y es que la palabra de Dios es la manera para que nosotros crezcamos ¿en qué? En santidad. Solamente la verdad de la palabra es lo que santifica el alma del creyente, apartándolo del pecado. Somos edificados, somos reconfortados, somos instruidos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y en esta labor, la palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos, trabajan de manera conjunta.
Cuando predicamos la palabra de Dios, desplegamos el instrumento que el Espíritu Santo usa para hacer su obra en la vida de las personas. ¿Se acuerda lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17? Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Cuál es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo para desplegar su poder de manera sobrenatural? Mire lo que dice Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y si usted estudia toda la armadura de Dios en este capítulo, la espada es la única herramienta de ataque. Y esa herramienta de ataque, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Es la espada que el Espíritu Santo utiliza para que usted avance, para que usted crezca, para que usted madure espiritualmente. El Espíritu Santo lo que hace es energizar la proclamación del Evangelio bíblico. El Espíritu Santo usa la predicación de su palabra para traspasar el corazón de las personas y para convencer a los pecadores y para que nosotros crezcamos en obediencia al Señor. Hermanos, no es la astucia del predicador, no es la habilidad del sembrador, es el poder de la semilla lo que produce fruto en el creyente. Solamente es el poder de la semilla lo que produce fruto en el creyente. No eres tú, y nunca creas que eras tú, que seas tú, no soy yo, no, es el poder de la semilla de la palabra lo que produce fruto en el creyente. George Whitefield fue un pastor y un predicador inglés en el siglo XVIII. Se le reconoce como uno de los pastores y de los predicadores que Dios utilizó para el gran avivamiento que se despertó en Norteamérica. Y en los días de George Whitefield había un hombre llamado John Thorpe. John Thorpe. En ese tiempo este hombre era ateo y era miembro de un grupo de ateos que se denominaban a sí mismos como el Club del Infierno Ardiente. ¿Qué tal el nombrecito? El Club del Infierno Ardiente. Y entre las cosas que este grupo hacía era reunirse para burlarse de los pastores de la época y por medio de imitarlos de una manera pues burlona. Un día John Thorpe fue a escuchar a George Whitefield, al gran predicador, porque estaba en su ciudad. Y lo fue a escuchar no porque estaba interesado, sino para imitarlo frente a sus compañeros de este Club del Infierno Ardiente. Cuando el club se reunió para escuchar la imitación de John Thorpe, este hombre abrió la palabra de Dios en Lucas 13:3. Y Lucas 13:3 dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese fue el versículo que él abrió de un momento a otro en su Biblia. Cuando John Thorpe vio ese versículo, sus ojos quedaron en la Escritura. Y mientras empezaba a hablar sobre este texto, se dejó llevar más allá de sí mismo, perdió todo pensamiento de burla y habló con la mayor seriedad posible, y ese fue el medio de su propia conversión. Todo por el poder de un solo versículo. Hay muchos libros que pueden cambiar tu forma de pensar, muchos. Pero hay solo un libro que puede cambiar tu naturaleza y tu destino eterno. Y esa es la palabra de Dios. Esa es la maravillosa palabra de Dios. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Esa es nuestra segunda característica. Nuestra tercera característica está en la segunda parte del versículo 6. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 6? Dice así, de Colosenses capítulo 1. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La última característica que Pablo toma en estos versículos es que la Escritura tiene el mensaje de gracia de Dios. La Escritura tiene el mensaje de gracia de Dios. La expresión, cuando usted mira ahí el texto y mire siempre su Biblia, por favor, es muy importante. La expresión desde el día que oísteis busca recordarles a los colosenses el cambio ocurrido en ellos cuando la verdad de la Escritura hizo su primera aparición en esta comunidad. Desde el día
que ellos escucharon el mensaje de la palabra, su vida fue transformada. Y esto también es una manera en la que Pablo contraataca la herejía de los falsos maestros, porque ellos estaban diciendo que era importante añadirle al evangelio algo más. Pero Pablo lo que les está diciendo acá es que la escritura es suficiente, porque desde el primer día que ellos escucharon el mensaje del evangelio, la vida de los colosenses ha sido transformada y por ello no necesitan ninguna adición más o ningún otro suplemento. La razón por la cual la palabra no necesita ninguna adición más es lo que dice el versículo al final cuando ya termina. Dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La razón por la cual la palabra no necesita ninguna adición es porque su mensaje es la gracia de Dios en verdad. En verdad significa que el mensaje de gracia había llegado a ellos de manera pura, de una manera sin haber sido diluida por las extravagancias filosóficas o por los agregados del judaísmo de estos falsos maestros. En verdad significa que fue el evangelio puro de la palabra lo que les dio la salvación y lo que transformó sus vidas. Con esta declaración, Pablo busca fortalecer la fe de estos cristianos por medio de decirles que lo único que ellos necesitan es el mensaje de gracia de Dios. La pregunta es, ¿qué implica el mensaje de la gracia de Dios que está en la palabra? ¿Qué implica este mensaje de gracia? Como usted se habrá dado cuenta, la gracia es un tema constante en la Biblia. La palabra gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, significa bendición o significa bondad. Todos podemos extender gracia a los demás, pero cuando la palabra se utiliza en relación con Dios, su significado toma una dimensión más profunda. La gracia, hermanos, es la elección de Dios de bendecirnos en lugar de maldecirnos como lo merece nuestro pecado. La gracia es la elección de Dios de bendecirnos en lugar de maldecirnos como lo merece nuestro pecado. La gracia es la benevolencia para con los que no lo merecen. La gracia comenzó en el jardín de Edén, ¿se acuerda? Cuando Dios mató a un animal para cubrir el pecado del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 21. Dios pudo haber matado a Adán y Eva en ese momento por su desobediencia. De hecho, eso hubiera sido lo justo, que Dios los matara por su desobediencia. Pero en lugar de destruirlos, Él abrió un camino para que se reconciliaran con Él. Eso es gracia. Ese patrón de gracia continuó a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó los sacrificios de sangre como un medio para perdonar a los hombres pecadores. No era la sangre física de esos sacrificios lo que limpiaba a los pecadores. Lo que los limpiaba era la gracia de Dios a los que confiaban en que ese sacrificio y lo que decía la palabra de Dios era verdad. Fue la gracia de Dios la que perdonó a los que confiaban en Él. Algunos dicen que la gracia es el favor inmerecido de Dios, pero la gracia es mucho más que eso. La gracia es un favor otorgado a los pecadores que merecen la ira. La gracia es un favor otorgado a los pecadores que merecemos la ira. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. Mire lo que dice ahí. Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Póngale atención a lo que viene, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 9 al final, ¿qué dice? Que por Cristo somos salvos de la ira. ¿Qué significa esto? Que estábamos destinados a la ira.
¿Por qué? Dice versículo 10, porque éramos enemigos. Tú y yo éramos enemigos del Señor, pero Dios utilizó su gracia para que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados, le pidiéramos perdón al Señor, y en ese momento esa ira que merecíamos como enemigos de Él, ya no, Dios no la diera en el futuro. Mostrar bondad a un extraño es un favor inmerecido. Mostrar bondad a un extraño es un favor inmerecido. Hacer el bien a los enemigos es gracia. Hacer el bien a los enemigos es gracia. Se cuenta la historia de un hombre que estaba sentenciado a la pena de muerte por los crímenes más atroces que alguien hubiera cometido. Y el día de su ejecución se presentó una vez más ante el juez y éste le preguntó por última vez si era culpable, a lo que el criminal respondió que sí, que no podía esconder su culpabilidad. Y en ese momento el juez se bajó de su estrado, le dijo a los guardias que liberaran al criminal y él tomó el lugar de ese hombre y luego procedieron a ejecutar al juez. Esto, hermanos, es una ilustración de la gracia de Dios. El juez es Cristo y el criminal eres tú. El juez es Cristo y el criminal eres tú. Cristo pagó por el pecado de sus enemigos. Cristo pagó por quienes lo habíamos ofendido eternamente. En la gracia, Dios se inclina a otorgar beneficios a los que no lo merecen y extiende su favor inmerecido a sus enemigos. Por medio de la gracia y solamente de la gracia es que Dios interfiere en el corazón del hombre y le da vida para que nazca de nuevo. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice ahí. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios nos dio de su gracia, porque siendo enemigos queríamos seguir ofendiéndolos, pero por medio de la gracia tuvimos fe y ahora fuimos reconciliados con el Señor. La gracia, hermanos, no es un evento único y específico en la vida del creyente, no. Tampoco es una realidad abstracta, sino que es un principio activo y es un principio dinámico. Miren lo que dice Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué ha hecho la gracia en nuestra vida? Dice ahí, se manifestó para nuestra salvación, pero además de eso, la gracia que nos enseña a renunciar a la impiedad, nos enseña a vivir de una manera que le agrada al Señor. Toda la vida cristiana es impulsada y fortalecida por la gracia. Es lo que necesitamos para poder obedecer las instrucciones de Dios en su palabra. Y pregunta, ¿dónde encontramos el mensaje de gracia? ¿Dónde vemos el mensaje de gracia? Solo y exclusivamente en la Escritura. Solamente aquí, en la palabra de Dios, encontramos el mensaje de gracia. Solo por medio de la palabra de Dios podemos conocer la gracia de Dios en verdad. ¿Necesitas gracia para poder vivir una vida que honre a Dios y esté libre de pecado? Ve a la Escritura. ¿Necesitas gracia para poder enfrentar las pruebas de cada día? Corre a la Escritura. Mira lo que dice Salmo 119, versículos 11, y también vamos a leer el versículo 50. Salmo 119, versículo 11 en primer lugar, y luego leemos el versículo 50. Dice así el versículo 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti.
¿Dónde tenemos la instrucción, la fortaleza necesaria para no pecar contra el Señor? En la palabra de Dios, teniendo la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, memorizándola todos los días. Ahora mira este otro versículo, también en el Salmo 119, el versículo 50. Mira lo que dice el versículo 50. Dice que la palabra, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha ¿qué? Vivificado. ¿Dónde tienes consuelo en la aflicción? En la palabra de Dios. ¿Dónde tienes fortaleza para las pruebas de cada día? En la palabra de Dios. Dios utiliza y Dios te da de su gracia cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Puedes obedecer al Señor cuando tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. A veces hay personas que dicen que les cuesta mucho obedecer al Señor o les cuesta mucho pasar por ciertas pruebas que tienen en su vida. Y tal vez la razón, no siempre, pero tal vez la razón es porque no están pegadas de la palabra de Dios. Porque así como Dios despliega su poder, o el Espíritu Santo despliega su poder por medio de la predicación de la palabra, Dios también nos fortalece con su gracia, nos equipa con su gracia, nos prepara con su gracia por medio de la palabra de Dios. Solo en la Escritura, solamente en ella podemos conocer al Dios de gracia que opera soberanamente en las vidas de los pecadores que no lo merecen. La palabra de Dios es tan sorprendente porque en ella está contenida el mensaje de gracia a quienes no lo merecen, pero que han confiado en Cristo como Señor y como Salvador. ¿Por qué la Escritura es tan maravillosa, queridos hermanos? Porque es verdad, porque es poderosa y porque tiene el mensaje de gracia. Es verdad, es poderosa y tiene el mensaje de gracia. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los colosenses sobre estas cualidades de la Escritura, el mensaje era simplemente este: la Escritura es suficiente y solo en ella puedes encontrar la suficiencia de Cristo que necesitas. La Escritura es suficiente y solo en ella puedes encontrar la suficiencia de Cristo que necesitas. Esa es nuestra maravillosa palabra de Dios. Quiero terminar con este escrito anónimo acerca de la palabra de Dios. Dice así: la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. En la Biblia, Cristo es el gran tema. Nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios la meta. Ella debe llenar tu memoria, debe gobernar tu corazón y guiar tus pasos. Léela lenta, frecuente y devocionalmente. Es una fuente de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en la vida, se abrirá en el juicio y será recordada para siempre. Involucra la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todos aquellos que mofan de su contenido sagrado. Esa es nuestra maravillosa palabra de Dios.